Ahí está grabando. Ya, voy a compartir también con ustedes una presentación. Ahí está, compartir. Y vamos a ver entonces algunos elementos del utilitarismo. Ya, no sé si ven bien la presentación. Sí se ve, profe. Ya, súper. Bueno, cosas básicas del utilitarismo. El utilitarismo se desarrolla casi al mismo tiempo que la filosofía de Kant. De hecho, Kant, cuando hace su primera gran obra de filosofía moral, que se llama La fundamentación de la metafísica de las costumbres, al mismo tiempo, en 1783, el que se conoce como fundador del utilitarismo inglés, que se llama Jeremy Bentham, había sacado su texto sobre la moral o la ética. En este tiempo se habla como indistintamente de filosofía moral o filosofía digamos, o ética, ¿ya? Ahora, sí hay que decir que cuando se habla en la época moderna de filosofía moral, se hace más énfasis en la idea de los deberes morales, ¿no? Más que en la idea de felicidad. Habíamos dicho nosotros que en el mundo antiguo, la felicidad, en el fondo, o la buena vida, en términos de Aristóteles, era como el elemento que le da sentido a la reflexión sobre la moral, ¿no? Habían unas costumbres y uno se preguntaba si esas costumbres estaban o no en consonancia con cierta felicidad humana, ¿no? Si contribuían, dicho en términos aristotélicos, a difundir las virtudes o a promover virtudes que a su vez permitían el desarrollo de la felicidad humana. En la modernidad, más que hablar de felicidad, porque se reconoce, implícitamente se admite que en realidad la felicidad es una cuestión más bien subjetiva, se habla de los deberes morales. Y los deberes morales tienen relación con cómo tengo que yo considerar los intereses de las demás personas. En el fondo, si soy o no soy capaz de ponerme en el lugar de los otros, pero no desde la compasión necesariamente, sino más bien de considerar al otro como un sujeto moral. Ahora, aquí viene lo interesante, porque cuando hablamos de sujeto moral, en general uno se pregunta, bueno, ¿quiénes son los sujetos morales? Y muchas veces se tiende a responder las personas. Y uno pudiera preguntar, bueno, pero ¿qué son las personas? Las personas son quienes tienen derechos, ¿no? Y evidentemente hoy día eso no hace de todo sentido, porque en general hoy día cuando se alega contra una injusticia o contra algún acto que podríamos considerar incorrecto moralmente, se habla de que pasa a llevar los derechos de las personas, ¿no? Y en general uno defiende sus puntos diciendo que uno tiene derecho a distintas cosas, derecho a morir con dignidad, yo tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo, tengo derecho a comerciar con mis bienes y mis propiedades, tengo derecho a expresar mi opinión. Entonces podríamos decir que estamos en una situación hoy día de que hay un modo de hablar de la moral desde una moral de los derechos, ¿no? Ahora, el asunto es que uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento de los derechos? ¿No? ¿Por qué la persona tiene derechos? ¿Ya? Y ahí entonces entran los distintos enfoques de la ética a fundamentar esta moral, ¿no? Hay una moral de los derechos y entra a fundamentar. Por una parte, uno podría decir que para un punto de vista que podríamos llamar comunitarista, las personas tienen derecho en la medida en que la comunidad donde ellos viven les reconoce ciertos derechos, ¿ya? Por ejemplo, un habitante de, de, una comunidad mapuche puede tener derecho, por ejemplo, a
sacar piñones de un árbol que hay en un determinado territorio que pertenece a esa comunidad, no porque el árbol sea propiedad de él, sino porque la comunidad reconoce en esos árboles unos bienes comunes que todos los miembros de la comunidad tienen derecho a hacer uso de ellos, ¿no? Pero si no hay una comunidad que te reconoce un derecho, entonces ese derecho no existe, ¿no? Yo no puedo ir, por ejemplo, y sacar piñones del árbol sin pedirle autorización a alguien, un miembro de la comunidad, porque él entonces, al darme autorización, me da derecho a mí también. Pero al no ser parte de esa comunidad no tengo derecho. Esa es la visión típicamente comunitarista, ¿no? Es decir, porque una comunidad considera bueno un determinado tipo de acciones o bienes, entonces le asigna derechos, esa comunidad establece ciertos derechos que son privilegios, son libertades, son bienes, a las personas para que accedan a eso, ¿no? Pero la comunidad tiene preeminencia sobre el individuo. La visión típicamente liberal, que está en John Locke y en otros, es decir, no. Los derechos son del individuo antes que la sociedad. La sociedad puede reconocer ciertos derechos, pero no los inventa y no los crea, ¿ya? Toda esta discusión viene de esta cosa que se llaman los derechos naturales, ¿no? Hay derechos, digamos, que son anteriores a toda formulación de ley, a toda formulación de un orden, digamos, de un orden legal, de un orden político, de un Estado incluso. Y por lo tanto los Estados lo que hacen cuando reconocen es que admiten la existencia de estos derechos, ¿no? Que serían una especie de leyes antes de la ley, ¿no? Aquí hay un choque entre dos concepciones de los derechos, ¿no? Hay una concepción que uno puede llamar el positivismo jurídico que dice, solo hay derechos allí donde hay una ley que los garantice, ¿no? Entonces yo puedo alegar un derecho, por ejemplo, tengo derecho a bañarme en las playas del litoral chileno, porque hay una ley que me garantiza el libre acceso de todos las ciudadanas y los ciudadanos a las playas de las costas chilenas. Entonces yo puedo exigir mi derecho porque hay una ley que me lo garantiza. Esta era, por ejemplo, la posición de Jeremy Bentham, ¿no? Bentham dice los derechos humanos son un absurdo porque antes de que haya una ley que garantice los derechos, no hay derechos, ¿no? Yo no puedo alegar, por ejemplo, que tengo derecho a la eutanasia si en mi estado no existe ninguna ley que me consagre o me haga titular de ese derecho. Entonces no puedo alegar tengo derecho a morir con dignidad porque para el punto de vista del positivismo jurídico no habría derecho a eso, ¿no? Porque no hay una ley que lo garantice. En cambio, la posición contraria, que podríamos que generalmente se llama el justnaturalismo, dice no. Hay ciertos derechos morales, si quizás la palabra no está ocupada con tanta precisión, pero para que se hagan una idea, existen ciertos bienes morales, ¿ya? Que son anteriores al reconocimiento jurídico o estatal o político de los derechos y que los individuos pueden legítimamente reclamar frente a sus estados, ¿no? Y bueno, a partir de la idea de derechos naturales surge evidentemente la idea de derechos humanos, ¿no? Entonces, aquí tenemos distintas estrategias de fundamentación, ¿no? La estrategia de fundamentación de los derechos humanos de los utilitaristas, porque finalmente después de John Stuart, o sea, después de Jeremy Bentham, vino John Stuart Mill, que es otro de los grandes nombres del utilitarismo. John Stuart Mill terminó aceptando que hablar de derechos humanos era útil, ¿ya? Es decir, dijo, resulta de alguna manera útil para las sociedades
pensar nuestras relaciones desde la idea de que los demás tienen derechos, ¿ya? Es útil para la idea de justicia, ¿ya? Es útil pensar para la idea de justicia que todos tenemos de alguna manera ciertos derechos que los otros deben respetarnos, ¿no? Y esta idea de derechos es útil porque en el fondo contribuye, que es el criterio siempre utilitarista, a maximizar la felicidad. Es decir, tenemos sociedades más felices cuando los unos y los otros, o las unas y las otras, se reconocen teniendo derechos, ¿ya? La cuestión que hace el utilitarismo es decir, estos derechos no son de ninguna manera derechos absolutos, ¿no? Los derechos, de alguna manera, en la medida en que estén ciertas condiciones materiales para garantizarlos, pueden ser exigidas a las sociedades, pero si en algún momento, por un bien mayor, no podemos garantizar ciertos derechos, tenemos que entrar de alguna manera a hacer un cálculo. ¿Qué contribuye más a la felicidad o a la disminución del sufrimiento, ¿no? Porque no basta, y esto es, digamos, una cuestión, una discusión bastante importante, con decir que hay derechos, porque de alguna manera hay ciertos derechos que, sobre todo los derechos que se llaman positivos, es decir, derechos que yo le puedo exigir al Estado que me provea a mí, que bajo ciertas condiciones extremas, hambruna, pandemia o crisis económica, esos derechos puede que no estén en las condiciones para ser satisfechos, ¿no? Y que el Estado, en una situación de necesidad, tenga que a lo mejor invertir recursos para satisfacer otras necesidades antes que ciertos derechos. Alguien podría decir, mire, tengo derecho a educarme gratis, porque supongamos que incluso hay una constitución que dice digamos, todo estudiante tiene derecho a una educación gratuita y de calidad. Y hay una grave crisis económica, hay hambruna y no hay recursos para poder satisfacer, por ejemplo, el derecho o el deseo de gratuidad o en realidad realizar el derecho que consagra la ley de gratuidad. Entonces, John Stuart Mill dice, los derechos siempre tienen que ser, digamos, confrontados con las circunstancias en las que se vive. Entonces uno podría decir, no habría objeción para garantizar un derecho a la educación si vivimos en sociedades prósperas y desarrolladas. Pero si vivimos en sociedades donde la gente se está muriendo de hambre, es irracional garantizarle a todo el mundo educación universitaria porque lo primero es evitar que se mueran de hambre, ¿no? Esto de alguna forma es las típicas aproximaciones del utilitarismo a los problemas normativos de la idea de derecho, ¿no? Diré algo del utilitarismo, volveré a esta idea de los derechos para ver algunos límites interesantes que aparecen y sobre todo tienen sentido respecto a ciertas posturas de los utilitaristas y que van a topar, por ejemplo, con el tema de este concepto de los derechos de los animales, ¿ya? Pero me aguardan un poquito. Ya, lo fundamental entonces es que el criterio para evaluar la justicia, según un utilitarista, es la utilidad. ¿Y qué es la utilidad? Aquello que maximiza el bienestar, ¿no? Es decir, que provee la mayor felicidad al mayor número o evita el sufrimiento para el mayor número, ¿ya? En un principio, Jeremy Bentham, que era un filósofo que buscaba en el fondo un criterio para hacer que la moral fuera un poco más objetiva, ¿no? Entonces, lo que él pensaba es que en realidad la felicidad era la suma de las satisfacciones individuales, ¿no? La suma de los placeres. Entonces, uno podía ir agregando, mientras una ley era buena, mientras produjera placer a la mayor cantidad de individuos, ¿no? Este criterio puramente cuantitativo no fue de alguna manera una cuestión que
fue una cuestión bastante criticada, porque en el fondo alguien podría decir, bueno, pero una política pública, por ejemplo, podría permitir dar placer a un número importante de individuos y sin embargo cometer injusticias con una minoría. El caso que pone Sandel es la de los romanos y los cristianos que eran arrojados a las arenas, por decir. Ese espectáculo, aunque a uno le parezca desagradable, le producía placer a un importante número de romanos, entonces alguien desde un punto de vista utilitarista, así como simplemente cuantitativo, diría, bueno, pero está bien, porque en realidad se produce una maximización de la felicidad, digamos, eh, entendía, digamos, para el mayor número. Esto es porque Bentham era un empirista, entonces pensaba que todos los criterios de lo bueno provenían del placer sensorial, ¿no? Es decir, eh, el ser humano tenía una relación con un entorno y habían ciertas acciones o ciertos objetos que producían placer y otros que producían dolor. Y esa era como la psicología básica detrás de la moral, ¿no? Placer y dolor. Entonces, lo bueno a la larga terminaba siendo aquello que lograba maximizar la felicidad. Maximizar en el sentido de producir un placer más intenso, en el sentido de producir un placer más duradero, en el sentido de producir un placer que no solo fuera solitario, sino que se pudiera compartir. ¿Ya? Ahí hay un punto interesante, ¿no? No se trata de un placer, digamos, que simplemente me da placer a mí, sino es un placer que se puede compartir con otros, ¿no? Entonces son mejores los placeres que se pueden compartir a los placeres que son solitarios, ¿no? Y él va poniendo una serie como de características con este deseo como de medir cuánta felicidad nos producen las cosas. Y la ley, por lo tanto, si logra tener esa felicidad como mayoritaria, es más justa que una ley que en el fondo beneficia a una minoría. La ética utilitarista es consecuencialista, no le interesan los principios morales por los principios morales, sino que le interesan los principios morales en tanto sus consecuencias. Es decir, si yo adopto ciertas máximas, como diría Kant, o ciertos principios morales, ¿qué pasa cuando los pongo en práctica? ¿No? ¿Se generan consecuencias positivas? ¿Son útiles estos principios morales o no son útiles? Si son útiles, entonces me tengo que fijar en el monto de felicidad que proveen y a cuántas personas provee el monto de felicidad o el sufrimiento que evita. ¿Ya? Ya. Bentham tuvo tuvo una crítica muy grande porque en el fondo Bentham simplemente le importaba la cantidad del placer, ¿no? El placer era bueno mientras produjera una gran cantidad de felicidad por mayor tiempo, para el mayor número, etc. Pero el problema es que uno podría decir, bueno, pero eso podría solucionarse básicamente con satisfacernos, digamos, con los placeres más básicos y más rudimentarios, ¿no? Alguien podría decir, por ejemplo, que, que a la gente le hace más feliz ver, no sé, el Quique Morandé, por ejemplo, que ver un programa educativo, por ejemplo. ¿No? Se podría decir, bueno, pero si eso maximiza la felicidad, entonces que todos, o que hagamos una ley para que todos tengan que ver este programa, ¿no? Entonces, ahí es donde entra John Stuart Mill porque dice, no, no basta con el criterio cuantitativo, sino que hay que poner un criterio cualitativo, ¿ya? No porque se satisfagan mis necesidades significa que soy feliz, digamos, que voy a ser feliz y que soy una buena persona. Para que una persona sea realmente alguien que uno puede decir una persona moral, una persona éticamente correcta, tienen que haber otras condiciones, ¿ya? Y en particular, de esas condiciones tiene que haber, por ejemplo, que esta persona
vaya, por ejemplo, en lo que haga, tienda a promover el bienestar de las demás personas. Y eso incluye, por ejemplo, que esta persona piense que los demás tienen derechos. No solo los que están escritos en la ley, sino que tiene derechos a satisfacer ciertas necesidades básicas, ¿ya? O como también hay derechos de las personas a que no se les genere un sufrimiento innecesario, que se pueda evitar, ¿ya? John Stuart Mill piensa que la persona educada moralmente es una persona que toma en consideración el punto de vista de los otros. No es simplemente un egoísta que quiere tener placer para sí mismo, sino que es de alguna manera alguien que piensa en sus intereses, pero al mismo tiempo incluye los intereses de los demás. Es decir, busca un goce, pero un goce solidario, ¿no? Un goce que puede compartirse con los demás. Hay dentro de toda esta discusión, entonces, esta idea de que si yo soy una persona que me interesa ser moral, y la moral en términos utilitaristas se identifica como la búsqueda, la maximización de la felicidad, y un elemento de esa maximización de la felicidad es reconocerle a los otros ciertos derechos. Entonces, ¿cómo establecemos cuáles son los derechos, ¿no? Y ahí aparece esta idea, este vínculo con la idea de necesidad, ¿ya? Una de las visiones que tenemos de dónde surgen los derechos es que existen ciertas necesidades absolutas, ¿no? Una necesidad absoluta significa que es una necesidad que debe satisfacerse. Si no se satisface, lo que ocurre es que la vida humana deviene intolerable, ¿no? No se puede, es invivible. Si no se satisface esta necesidad, la vida humana es invivible, ¿no? Es como, por así decirlo, una condición básica para cualquier aspiración a la felicidad, ¿no? Ahora, la pregunta que uno tiene que hacerse es si existen tales necesidades absolutas, o si cuando alguien dice, mire, esto es intolerable, no estará colando en esta idea de intolerable o haciendo pasar por objetivo algo que es una especie de elemento subjetivo. Alguien podría decir, mire, la vida me es intolerable sin cerveza, ¿no? Pero nadie podría decir que hay un derecho a tomar cerveza para todo ser humano, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos este núcleo básico de necesidades, digamos, básicas? Y otro elemento que hay que considerar es que incluso uno reconociendo las necesidades básicas, las necesidades humanas van cambiando, ¿no? Este fue un problema que se dio cuando se pensó en el estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí los estados de bienestar se fundan, sobre todo el estado de bienestar que se funda en Inglaterra, en un informe que se llama el informe Beveridge, que lo escribió William Beveridge, y en ese informe se establece de que el fundamento del estado de bienestar, que es un estado que reconoce derechos a las personas, es la igualdad de las necesidades de las personas. Es decir, todas las personas tienen necesidades que deben satisfacerse de manera igual, y estas necesidades son necesidades básicas. Sin embargo, el mismo informe reconoce que cuando el estado de bienestar comienza a satisfacer esas necesidades, van a surgir naturalmente otras necesidades que se montan sobre la satisfacción de esas necesidades básicas. Pensemos como en la pirámide de Maslow, ¿ya? Y que, por lo tanto, esas nuevas necesidades van a buscar ser satisfechas y luego van a aparecer otras necesidades y así sucesivamente, y por lo tanto se produce un progreso. Por eso es que el estado de bienestar se fundamenta en la necesidad del progreso y la prosperidad económica permanente. Por lo tanto, modernización constante, industrialización, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto devino tan necesario la discusión sobre el PIB, la idea de que el desarrollo depende del crecimiento
de las sociedades. Porque para que pueda haber un progreso del bienestar, tiene que haber crecimiento económico, ¿no? Y por lo tanto, entonces va a venir hubo la discusión de si acaso los estados de bienestar, al promover una actitud pasiva de los ciudadanos, que decían, bueno, yo tengo derecho, entonces venga el Estado y deme sus derechos, no estaban matando la gallina de los huevos de oro de la actitud empresaria que hace que el crecimiento económico que vaya desarrollándose, ¿no? Entonces habló cómo el estado de bienestar promovía una ciudadanía pasiva, que pensaba que tenía unos derechos y que, no y que esos derechos de alguna manera tenían que ser garantizados sí o sí, olvidándose de que esos derechos solamente se pueden proveer si hay crecimiento económico. Entonces de ahí viene, por ejemplo, una de las críticas neoliberales a la socialdemocracia, ¿no? Es decir, ustedes le prometen derechos a las personas que después no tienen cómo financiarlos porque promueven una actitud en las personas donde el Estado se vuelve un gran papá, una gran mamá que le garantiza derechos a todo el mundo, pero lo hace a costa de desincentivar las actitudes que promueven un progreso económico. Bueno, eso tuvo su respuesta que la veremos en algún momento, pero para que vean ustedes más o menos dónde está la discusión. Ahora, el fundamento del estado de bienestar es utilitarista. Es la idea de que hay que maximizar la felicidad, maximizar el bienestar, en el fondo, de las sociedades, y eso implica, en un principio, reconocer que hay ciertas necesidades básicas que tienen que ser satisfechas para que las personas puedan desarrollarse en libertad, poder tener proyectos de vida, poder en el fondo desarrollar sus capacidades, etc. Ahora, de nuevo, uno de los problemas entonces de esta cuestión es que nosotros consideremos que existe una especie de barrera que sea intolerable, y si reconocemos como objetiva esa barrera de lo intolerable. Vamos a... Para John Stuart Mill, esta idea de lo que es básico moralmente no es tan rudimentaria como en Jeremy Bentham. No es simplemente satisfacer unas necesidades básicas, porque si no, alguien podría decir con un poquito de no sé, viviendo en una vivienda muy precaria, comiendo una comida muy rudimentaria, teniendo unos trapos para vestirse, ya está, porque ahí están las necesidades básicas. Esa persona no se va a morir, puede soportar vivir así. Incluso no podría subir más y ponerle un poquito más de cosas, pero seguir haciendo una vida bastante, digamos, y alguien puede decir, ahí están las necesidades básicas satisfechas, basta con que no se muera. Eso no basta para John Stuart Mill, ¿no? Los seres humanos buscamos buscamos una cierta felicidad que no son placeres rudimentarios, sino que son placeres más elevados, porque los seres humanos tenemos facultades superiores, ¿no? Tenemos intelecto, tenemos una capacidad de sentir, una capacidad de... Somos animales, por así decirlo, sintientes, complejos, que nuestra felicidad depende no solamente de satisfacer lo básico, sino también poder satisfacer estas facultades superiores, la inteligencia, etc. Entonces, uno podría hablar desde este punto de vista de que buscamos, por ejemplo, no solamente una satisfacción egoísta, personal, individual, sino que buscamos una especie de bienestar que pueda ser compartido con los demás, un bienestar donde que sea altruista, es decir, que me preocupe por el bienestar del otro, que sea compasivo, ¿ya? Para Mill es fundamental lo que podríamos llamar la idea de civilización, ¿no?
los seres humanos se vuelven buenos cuando son civilizados, ¿no? Cuando salen de un estado de barbarie, y el estado de civilización supone una educación, una cultura que te permite desarrollar ciertas capacidades, y a la medida en que se desarrollan esas capacidades va apareciendo un juicio en la persona que le permite poder ser un sujeto, digamos, cada vez más perceptivo a los problemas morales, ¿no? Por eso dice John Stuart Mill que parte de lo que podríamos considerar una actitud bondadosa en términos utilitaristas es no solamente buscar ahorrarle el sufrimiento a los seres humanos, sino también ser compasivo con otras especies, en tanto que una persona educada, culta, sensible, que ha salido en el fondo del estado más rudimentario, sabe que los animales son capaces de sentir, son capaces de, que en el fondo hay ciertas actividades que las disfrutan, que tienen tienen incluso intereses, ¿no? Y que entonces ante esos seres sintientes hay que tener actitudes de compasión y fundamentalmente evitar la crueldad, ¿ya? El año... Bueno, no lo ubico acá, que el año que salió en Inglaterra el acta, la legislación contra la crueldad animal, ¿no? Y aquí surge una discusión dentro del utilitarismo que es muy interesante. Una postura es decir, no tenemos que ser crueles, los animales, no tenemos que ser crueles con los animales porque en el fondo no podemos promover conductas sociales que nos hagan peores personas, ¿no? Si parte de la felicidad es promover aquello que nos hace mejores personas, y ser mejores personas es no admitir un trato cruel con los animales, entonces es súper coherente una ley que prohíba la crueldad con los animales, porque se trata en el fondo de hacer que la sociedad sea feliz, pero no a cualquier costo, sino feliz, digamos, mejorándonos moralmente. Otro enfoque es decir, no, porque en realidad no se trata simplemente de que busquemos ser mejores a través de ser más compasivos con los animales, sino en realidad se trata de reconocer que los animales tienen derechos, ¿no? Y ahí es donde surge toda una discusión muy interesante de, en el fondo, ¿en qué medida los animales pueden tener derechos? Entonces, me gustaría, ya que he hablado bastante y ya que vamos acercándonos al fin de la hora, me gustaría preguntarles qué opinión tienen ustedes al respecto, si los animales tienen derechos y por qué. Así que abro la palabra. Jorge, cuéntame. Sí, yo soy como, por lo que se dijo en esta clase, como más bien de la postura de que los derechos existen en la medida que la comunidad los reconoce. ¿Ya? Ya. Ahora, claro, creo también que eso que se convierte en ley y que por lo tanto puede ser exigido, no es una cosa que esté dada, sino que también surge de una disputa dentro de la sociedad, de qué cosas se reconocen y qué cosas no.
Y en ese sentido yo creo que eh, si no veo derecho natural en las personas, tampoco veo derecho natural en los animales. Sin embargo, creo que es necesario hacer leyes que permitan como resguardar eh, como un buen trato hacia los animales. O sea, porque también creo que es necesario, o sea, por lo que se decía antes, como buscar ciertos niveles de acuerdo, de progreso, de empatía con los otros. Pues, y como que siento que la violencia que ejercemos hacia los animales es una expresión de cómo nosotros nos relacionamos entre nosotros mismos también. O sea, como yo pienso a veces en esta cuestión que dicen del sacrificio, de que en el fondo al animal se lo mataba para no matarnos entre nosotros. Y claro, entonces ahí hay una cuestión oculta en la violencia del animal que es para no matarnos entre nosotros, pero que en el fondo deberíamos tratar de superar ese estado. ¿Sí? Perfecto. Ahora, yo no sé si se ve claramente la distinción entre que uno diga, mire, eh, no debemos, por ejemplo, el cochero no debe golpear al caballo, no debe golpear al caballo, porque el caballo tiene derecho a una vida libre de sufrimiento. ¿Ya? A la idea de que uno podría decir sobre la base de una legislación, el cochero no tiene derecho a golpear al caballo de manera cruel porque la ley se lo prohíbe, ¿no? Cuando uno hace una pregunta moral desde esta posición de los derechos, se pregunta en realidad, ¿qué es lo que quiero decir cuando los animales tienen derechos? ¿No? ¿Qué es lo que quiero decir? Claro, una posición jurídica que dice, bueno, en realidad si no hay ninguna ley que los proteja, no tienen derechos. Pero parece que queremos decir otra cosa cuando decimos que los animales tienen derecho a vivir una vida libre de sufrimiento. ¿Qué es lo que se está diciendo con eso? Jorge. Sí, o sea, yo lo que siento ahí es que igual hay como un reconocimiento en los animales, pues, que sentimos que ¿Mm? son en algún nivel un igual a nosotros, porque nosotros también somos animales, son seres sintientes, y en cuanto son seres sintientes, como debiesen estar igual, en alguna medida al menos, protegidos, tener alguna protección, tener la protección nosotros también. Perfecto. Carla Kiloarán levantó la mano. Yo creo que tienen que ver con el valor de la vida, que es como una ¿Ya? cuestión totalmente ética. Y como dice Jorge, los animales son seres sensibles. Entonces eso dentro del enfoque utilitarista se puede aplicar el principio de mayor felicidad, o sea, considerarlo en que ellos también, como sienten, también se deben considerar dentro como de esa ecuación de mayor felicidad. Perfecto. Carla, ¿me podrías ahondar un poco sobre esta cosa que dijiste del valor de la vida? O sea, es complicado, creo que es algo que cada uno le da. Hay gente que considera como la vida humana más importante que el animal, que es como ser especista, o hay gente que simplemente no le encuentra como valor a la vida, ni siquiera la humana ni animal, o gente que separa, por ejemplo, ya los perros son más importantes que las vacas, quizás porque tienen más cercanía con los humanos, no sé, pero eso creo que es algo muy complicado y que puede ser muy subjetivo. Perfecto. ¿Alguien más había levantado la mano? Yo, No alcancé a ver. Fabián, Fabián. yo creo que también puede ser porque como los humanos tienen la capacidad como de empatizar con o sea, de, ¿cómo se dice? Como relacionarse con los animales, tener lazos con ellos. Entonces, para el humano, no causarle daño a otro
a otro ser con el que causó lazos. Entonces eso yo creo que también aumenta su felicidad. Además que esos animales que estamos sacando de su área natural, los estamos sacando nosotros, y lo estamos acostumbrando a ser dependientes de nosotros. Ya. Bueno, tú Ay, apuntas alguien levantó la mano. Por favor. Hablen nomás. Después meto la cuchara. ¿Alguien levantó la mano? Ya. La primera, o sea, el problema complicado no es, por ejemplo, las legislaciones contra la crueldad no reconocen que los animales tienen derechos, sino que reconocen que es un acto sancionable jurídicamente el que una persona sea cruel con los animales, ¿no? Porque, como decía Carla, dentro de la mirada utilitarista, el contribuir al sufrimiento de seres sintientes es de alguna manera ir en desmedro de la maximización de la felicidad, ¿no? Pero en ningún momento eso implica reconocer que los animales tienen derechos, ¿no? Tienen derecho a vivir una vida libre de sufrimiento, tienen derecho a correr en libertad por los prados, o que tienen derecho a no ser perturbados en su vida, ¿no? Peter Singer, que es un filósofo utilitarista, habla más bien del utilitarismo de los intereses, ¿no? Él dice, en realidad, los animales tenemos que respetarlos porque los animales tienen intereses, ¿no?, que motivan su vida, ¿no? Uno podría decir, la vaca, por ejemplo, tiene una suerte de interés, aunque evidentemente no lo comunique en lenguaje humano, ni nada, pero tiene un interés, por ejemplo, en que su ternero crezca a su lado. Es parte, en el fondo, de lo que, de alguna manera, uno podría decir, es valioso para la vida de la vaca, ¿no? Entonces, uno debería respetar a los animales porque tienen esos intereses. Entonces uno va más allá de no ser cruel. Uno podría decir, mire, entonces no podemos encerrarlos en factorías de leche porque eso significa pasar a llevar el interés que tienen ellos respecto a correr libremente por los campos, etcétera, etcétera, etcétera. Fabián, cuéntanos. profe, también podría verse relacionado con el derecho a la propiedad que tiene la persona sobre ese animal. Por Perdón, ejemplo, en África, ¿ya? están los cazadores furtivos. Y los cazadores furtivos cazan elefantes y rinocerontes para sacarle sus colmillos o sacar marfil de ellos. Los matan o les causan mucho daño. Entonces el gobierno africano lo que tuvo que hacer es darle la propiedad a los propios como personas locales de ahí. Entonces a cada persona le asignó un elefante. Entonces ese elefante era de una persona. Y esa Ya. persona lo cuidaba porque era de su propiedad. Y ese era el único modo de proteger a esos elefantes. Porque si no estaban como así, como no eran de nadie, entonces a nadie le importaban. Pero cuando pasaron a ser propiedad de alguien, ahí se reconoció al elefante como tal. Claro, esa es la lógica, de alguna manera, podríamos llamarla liberal o libertaria, ¿no? Los derechos surgen cuando hay alguien que es dueño de algo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo derechos sobre mi cuerpo, o una mujer tiene derechos sobre su cuerpo porque ella, en cierto sentido, es dueña de su cuerpo, ¿ya? Tiene derechos sobre, no sé, lo que ocurre sobre, por ejemplo, derecho de admitir quién entra o no a su casa porque ella es dueña de su casa, ¿no? O tiene derechos cedidos porque arrienda esa casa. Y claro, también está la idea de que las cosas
quedan bajo protección y quedan bajo un marco de derechos y obligaciones en la medida en que son propiedad de alguien. En este caso serían los animales. Pero en realidad al utilitarista en realidad le interesa pensar por qué más allá, porque eso significa que en realidad cometer un acto de crueldad contra un animal sería en el fondo daño a la propiedad privada, punto. En cambio, el utilista dice, no, pues aquí no, esto no se trata de que yo estoy rompiéndole el vidrio a un auto, sino que estoy tratando mal a un ser que siente y que, por lo tanto, como siente, como tiene acceso al placer, acceso cognitivo y perceptivo al placer y al dolor, entonces tengo que considerar sus intereses. E incluso decir que tiene intereses significa ir más allá, pues decir en el fondo la felicidad, la maximización de la felicidad de la vaca tiene que ver con que ella pueda correr libre por el campo, con que pueda gozar de su ternero mientras éste crezca, con que pueda, en el fondo, vivir una vida relativamente, digamos, larga y libre de sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí como que en el fondo va apareciendo. Ahora, el punto, que ya volveremos sobre eso, es si se puede hablar de que tienen derechos a eso, ¿no? ¿Y en qué sentido tiene que, así como también se puede hablar, tiene derecho, por ejemplo, no sé, tienen derechos los ríos, por ejemplo, a no ser intervenidos para construir represas? ¿Tiene la naturaleza derechos? ¿Tiene sentido hablar de esa manera o no tiene sentido? ¿Alguien levantó la mano por ahí? No, ya perdí el orden, pero aquí estoy con participantes. Ahí sí. No sé quién levantó la mano. Yo. No, es que quería decir que según yo y lo que creo, ver a los animales como propiedad privada y sentirnos dueños está muy lejos de evitar como la crueldad, sino que simplemente perpetuar la crueldad y transformarlos en esclavos, sea para lo que sea que tengamos, entre comillas, a los animales, porque una cosa es como que nos estén acompañando, así como en las casas pueden tener perros, gatos, pero como decía el compañero, ser dueño como de un elefante es como perpetuar esa misma crueldad y se transforman en esclavos, eso. ¿Quién habló que no me apareció aquí en la pantallita? Carla. ¿La Carla o no? ¿Carla Quilogra? Sí, Ya, sí. gracias. ¿Y alguien más levantó la mano? No sé si Fabián u otro. ¿U otra? Ya. Bueno, efectivamente, digamos, hay una crítica, digamos, uno puede decir que muchos sistemas jurídicos proveen protección a los animales justamente por considerarlo una especie de extensión de la idea de propiedad y por lo tanto la idea de cosas. Serían cosas que hay que proteger porque le pertenecen a alguien, ¿no? El punto cuando hablamos que los animales tienen derechos es que aparecen varios problemas, ¿no? Primero, que al parecer si los animales tienen derechos, esos derechos existen porque nosotros le reconocemos esos derechos a los animales, ¿no? Los seres humanos le reconocen derechos a los animales, pero los animales no tendrían ningún derecho, o nosotros no tendríamos ningún derecho respecto a los animales, ¿no? Es decir, los animales no tendrían obligaciones para con nosotros, ¿no? Alguien podría decir, yo le puedo respetar la vida al león, al elefante, a la jirafa, pero el animal no tiene ninguna conciencia de que tiene que hacer lo mismo conmigo. No habría esa reciprocidad de derechos, ¿no? Y aquí alguien podría decir, el criterio fuerte de la idea de derecho está del lado de la idea de igualdad, es decir, para que exista justicia lo que tiene que haber es igualdad de derechos, y si hay un derecho, entonces existe la obligación de un otro de respetarme ese derecho, ¿no? Lo que no se daría al hablar de derechos animales porque nosotros tenemos la obligación de tratar o respetar a los animales de cierta manera, sin embargo no habría, de vuelta, obligaciones compartidas de los animales de tratarnos o relacionarnos con nosotros de una manera.
También alguien podría decir, por ejemplo, si existiera un derecho de los animales a vivir una vida en paz, sin perturbaciones, ¿ya? O sea, evitar, por ejemplo, que los seres humanos los utilicen para ser, para vestuario, para alimento, para entretención, ¿no? O sea, en el fondo que el derecho de los animales es que estén tranquilos, que sigan el curso de su vida. Si fueran derechos, uno también podría decir, bueno, pero uno también tendría que garantizar que la vida de una determinada especie esté libre de la intervención o la perturbación de otros animales, ¿no? Y esto se parece bastante a una discusión que hubo hace de un grupo, ¿no? Que que abogaba porque en las granjas se separaran a las gallinas de los gallos, porque los gallos se violaban a las gallinas. Y que entonces las gallinas tenían derecho a no ser de alguna manera perturbadas, violentadas, agredidas por los gallos que querían reproducirse con ellas. Ahí ven ustedes cómo aparece la idea de derechos asociado a esto, ¿no? ¿Tiene la gallina derecho a no ser perturbada por el gallo? No sé qué opinan ustedes de esa forma. Fabián. Profesor, es que, en primer lugar, yo creo que ahí es donde el humano ya interfirió con la vida de esa gallina, porque de seguro las gallinas normalmente es como, las gallinas como que se agrupan con un gallo. Entonces, como el humano interfiere en la vida de la gallina, ahora tiene un montón de gallos con gallinas. Entonces, ahí el problema es que el humano interfirió en la vida de esa gallina. Ya, perfecto. Pero de todas maneras uno podría suponer que en libertad las gallinas también tendrían que soportar a gallos que intenten aparearse por la fuerza con ellas. No necesariamente tengo que pensar que es una situación que va a ocurrir en el contexto de una granja. Ahora también son animales que difícilmente uno encuentra ahora en estado salvaje. El tema es si la gallina tiene derechos, ¿quién le garantiza esos derechos a la gallina? Si esos derechos son recíprocos y sobre todo si, digamos, pueden ser de alguna manera, como les decía, garantizados por los seres humanos, ¿no? No sé si ven un poco el conjunto de problemas que aparece ahí. Sí, o sea, lo que usted dice es que, claro, nosotros podemos reconocer los derechos que tienen los animales, pero no podemos garantizárselos. Claro, no estaríamos en condiciones, no es lo mismo cuando alguien dice, mire, tengo tengo un derecho a la educación, ¿no? Porque se supone que las sociedades han alcanzado un nivel como para garantizarle la educación a todos. Por eso existe, digamos, por eso justamente existen garantías constitucionales, convenciones o declaraciones de derechos humanos que reconocen el derecho a la educación, etc. Entonces los ciudadanos pueden exigirle al Estado y decirle, oiga, usted, no sé cómo, pero vea cómo satisfacer mi derecho a la educación, porque no se me está garantizando. Pero podemos nosotros, por ejemplo, garantizarle a la gallina el derecho a no ser perturbada, más allá de que sea en una granja o no, podemos garantizarle eso. Incluso los liberales van más allá y dicen, el Estado solamente debiera reconocer derechos negativos, es decir, el derecho a que no me maten, el derecho a que no me priven de libertad, derechos en el fondo, no derechos positivos. Los liberales duros dicen los derechos positivos como el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, son a lo sumo beneficios sociales, pero nunca derechos, porque si fueran derechos tendrían que garantizarse sí o sí, y ningún Estado está en condiciones de garantizar sí o sí que siempre van a haber las condiciones para realizar esos derechos.
Jorge levantó la mano y no sé qué más. Perdón. Sí, como creo que en la medida en que no hay, no existe la misma igualdad entre los seres humanos y los animales, como no, y no hay esta reciprocidad que habla usted, quizás se podría pensar como en un derecho limitado. O sea, como no tratar de normar la relación entre los animales o la relación de los animales hacia con nosotros, sino que la relación de nosotros hacia ellos, ¿no? O sea, ellos tienen el derecho a que nosotros no los maltratemos. Sería una relación asimétrica, ¿no? Claro, Claro, bueno, en general en eso se fundamenta, o sea, porque evidentemente todo el mundo sabe que el león no tiene ninguna conciencia de tener obligaciones, ni que los seres humanos tenemos derechos. Si el león tiene hambre y nos pilla paveando, se nos va a comer, ¿no? Claramente, digamos, por eso mucha gente dice es insensato hablar de que existen derechos de los animales, ¿no? Pueden haber intereses animales, pueden, podemos hablar de que existen sentimientos en los animales que el ser humano, si le interesa, si el ser humano en el fondo está interesado en actuar moralmente, actuar justamente, debiera incluir esos intereses, esos sentimientos, esas emociones dentro de su esfera de preocupaciones morales. Porque un hombre que es cruel, un cochero que es cruel con los animales, lo que único que está demostrando es que sus facultades sensitivas, morales, intelectuales no han sido desarrolladas, ¿no? Y por eso entonces lo que tiene que hacer la sociedad, y por eso hay una conexión entre el utilitarismo y las sociedades de bienestar, es proveer a las sociedades de las condiciones materiales y simbólicas, educativas, para que todos los seres humanos podamos aspirar a un desarrollo superior de nuestras capacidades, competencias, habilidades, etc., ¿no? Entonces ahí empezamos la conversación sobre el desarrollo. Jorge levantó la mano, ya estamos a minutos de... No, ya es tenemos que que ir ya suspendiendo solo muy, que yo creo que igual tiene sentido hablar de derecho porque en el fondo esto significa establecer normas. Y normas que pueden ser después como demandadas por otras personas. O sea, si alguien maltrata a un perro, esto está en una ley, y otra persona puede decir, esta persona está maltratando y puede ser sancionada. Claro, hay una idea, por ejemplo, de que dice que los animales tienen derechos, pero como no pueden vivir en una sociedad civil, nosotros sí, entonces nosotros nos transformamos, por así decirlo, en representantes de los animales. Esa es otra forma de ver la cosa, ¿no? Que los animales tienen derechos, ¿no? O alguien puede decir, tienen intereses fundamentales que debieran ser protegidos por leyes, pero como ellos no pueden ir a defenderse en tribunales, los seres humanos somos representantes de esos intereses. Y por eso entonces tiene sentido hablar de que el caballo, que se tiene derecho a vivir de forma, digamos, libre de maltrato. Bien, estimadas y estimados, espero que les haya parecido interesante. Digamos, estas son discusiones abiertas, no vengo en ningún caso a convencer a nadie, sino a presentar problemáticas que se dan en torno a la cuestión de los derechos para que en el fondo las podamos reflexionar en conjunto. Y bueno, vamos a continuar con estas cosas, con estas ideas, pero ya vamos a ir a la mirada hacia lo más contemporáneo, y ahí aparece fuertemente la idea de que la ética en el mundo contemporáneo tiene que ver con la pregunta por la justicia, ¿no? O sea, vuelve a hablar fuertemente de justicia, ya no tanto de bienestar o felicidad o deberes morales, sino se va a hablar de justicia. Pero bueno, con estos elementos ya ustedes yo creo que también pueden contestar partes del trabajo, ¿no? Que son importantes, ¿no? Saber cuáles son más o menos las perspectivas de estos enfoques de la ética. Bien, si no hay más preguntas, entonces lo dejamos hasta acá. Les agradezco, gracias por haberme permitido cambiar un poco la hora. Y nos vemos mañana a las 3:30. ¿Ya? Que estén bien.
Igual, profe, chao. Chao, profe, cuídese. Chao. Chau, chau.